Las características, como les decía anteriormente, de estos sectores cervicales, en este caso de la cervical, que son, por ejemplo, las 7 vértebras cervicales. La sección cervical tiene diferentes características a diferencia de la zona torácica y la zona lumbar, que la vamos a ver a continuación. Vemos que las vértebras cervicales son vértebras más finas, ¿sí? Están hechas más para el movimiento y no tanto para la resistencia. Vamos a ver que hay tres, mejor dicho, vértebras de la cervical que nos van a importar mucho más que las demás, que son la primera y la segunda vértebra cervical y la séptima vértebra cervical o vértebra prominente, ¿sí? Mientras que la primera vértebra cervical cumple la función de sostén del cráneo, y tanto la primera como la segunda son las dos vértebras que van a tener el mayor papel a la hora del movimiento de la cervical. Todos los movimientos que se generen a nivel cervical van a estar mayormente dados por la primera y la segunda vértebra cervical. Esto nos dice que también, a raíz de una falta de movilidad cervical, tenemos que tener en cuenta de atender a estas dos vértebras cervicales. Luego, la última, la vértebra prominente, típica vértebra que cuando nosotros apoyamos mal, en el caso del gimnasio, la barra por detrás de la cabeza, comenzamos a sentir molestias, incluso muchas veces mareos, dolores de cabeza, etcétera, por apoyar el peso y cargar esta vértebra prominente, esta vértebra séptima vértebra cervical, encargada sobre todo de la estabilidad de todo lo que es a nivel cervical. Entonces son tres vértebras a tener en cuenta a la hora de prescribir ejercicios y atender a ciertas molestias que surjan, ¿sí? Entonces, como les comentaba, esta movilidad que se encarga en estas dos primeras vértebras y una estabilidad que se encarga la vértebra cervical 7 o la vértebra prominente. Encargada, como habíamos dicho, de una extensión y flexión cervical. En esto vamos a ver diferentes rangos de movimiento que la cervical tiene y vamos a analizar la falta de movilidad de estos para determinar si hay una limitación tanto de las primeras vértebras cervicales como de las últimas vértebras cervicales, tanto en la estabilidad como en la movilidad, ¿sí? Una rotación, ¿sí? También los grados de rotación que nosotros tengamos van a determinar si la cadena articular en general va a estar en correcto funcionamiento, ya que cualquier limitación en el rango de movimiento, en este caso de las cervicales, va a determinar una ineficiencia a nivel funcional de las demás articulaciones. Esto lo vamos a ver en los siguientes módulos de articulación por articulación. Entonces, vamos a presentar los otros dos rangos de movimiento, que son las flexiones laterales y las retracciones y protracciones del mentón. Sobre todo en la última imagen, acerca de las retracciones y las protracciones, son muy importantes hoy en día de practicarlas y tenerlas en cuenta, ya que son producto de todas estas posiciones sifóticas que hablamos al principio, de las alteraciones posturales. Bien, una vez visto los movimientos de las cervicales, vamos a ver esta típica posición como está en la imagen, que vemos que muchos reconocerán y se sentirán identificados, ya que esta posición es típica de sostener el celular, de estar mucho tiempo sentado, y comienzan a traer diferentes tipos de patologías, diferentes tipos de alteraciones a nivel funcional y estructural. Es decir, los hombros comienzan a antepulsarse hacia adelante, el pectoral comienza a acortarse, lo que vamos a ver más adelante como un síndrome cruzado superior comienza a presentarse, ¿sí? Obviamente el peso de la cabeza, tengan en cuenta que el cráneo de un ser humano adulto pesa entre 21, 23, 27 kilos, y eso, a medida que aumentan los grados de flexión, como está en la imagen, toda esa carga comienza a dirigirse a lo que vimos como la séptima vértebra cervical, que es la que se encarga de la estabilidad de la cervical en su base, es decir, por lo tanto soporta, digamos, el propio peso de la cabeza también en flexión. Entonces, eso trae también diferentes tipos de molestias, dolores de cabeza, ¿sí? Mantener esta posición repetida a lo largo del día produce estas tensiones excesivas a nivel del trapecio, típicas contracturas que se encuentran en las personas, en nosotros mismos incluso, cuando estamos con esas posiciones repetidas en el día, esas dolencias a nivel de la zona cervical que luego pueden producir incluso dolores de cabeza, etc. ¿Sí? Les quiero comentar un tip muy práctico que lo pueden poner en práctica muy rápido y que resuelve muchos problemas, muchas dudas a la hora de resolver una molestia que una persona venga a ustedes o incluso en ustedes mismos.
Tengan en cuenta que cada zona cervical que vimos, cada zona de la columna que vimos, esas curvas fisiológicas, tienen zonas determinadas en el cuerpo en donde tenemos que mirar hacia ahí cuando esa zona cervical, es decir, esa zona de la columna, se encuentra afectada o alterada. Por ejemplo, en el caso de la zona cervical, vamos a ver que todo lo que abarca la cintura escapular, es decir, trapecios, incluso hasta la altura de trapecio superior, de la parte inferior, la porción superior de los deltoides, van a estar afectadas, incluso obviamente todo lo que es la parte cervical, incluso a nivel occipital de toda la musculatura de la cara, del cráneo, etc. ¿Sí? Entonces, cuando nos encontremos ante contracturas en estas zonas, ¿sí? Vamos a mirar sobre todo hacia esa parte cervical que quizás puede estar limitado a un cierto rango de movimiento, como vimos anteriormente, en algunas de sus variantes, es decir, en flexión, extensión, rotaciones, flexiones laterales. Vamos a analizar, vamos a evaluar también esa parte si vemos incluso diferentes tipos de dolencias o patologías que se presentan en esta área, ¿sí? Es decir, cuando estamos ante esos tipos de patologías o ante esos tipos de dolencias, molestias, vamos a estar viendo, por ejemplo, como les comentaba, toda esta zona a nivel muscular que abarca el músculo del trapecio, sobre todo en su porción superior, lo que abarca todo lo que son los músculos, por ejemplo, del cuello, también como por ejemplo el esternocleidomastoideo, los escalenos, todo lo que es el haz clavicular, ¿sí? Inserciones del pectoral a nivel clavicular. También más adelante vamos a ver qué cuestiones tenemos que tener en cuenta para resolver estos tipos de dolencias o patologías que se presentan, alteraciones funcionales.